amplia, porque a veces sucede en los congresos que o cada quien habla su rollo y no nos ponemos de acuerdo, o que a veces estamos tan puestos de acuerdo que repetimos, ¿no? Pero ha sido fabuloso cómo se estuvo abarcando en cada mensaje una perspectiva diferente, un punto diferente. Y yo al meditar en todo esto me pregunto qué es lo que puede provocar, recordando un poco de mí cuando tenía una edad más cercana a la de ustedes. Digo, sigo siendo joven, pero ya no tan joven. Soy lo que ustedes mendigos denominan como chavorruco, ¿verdad? Pero ya, ¿cuántos chavorrucos sabemos en esta tarde? Bueno, no estoy solo, vemos algunos, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede provocar que un joven escuche todo esto y aún así se resista a Jesús? Porque yo estuve en esa posición. Yo crecí en una familia cristiana, iba cada domingo a una iglesia cristiana, como Cristian hace rato nos los contaba en el panel, donde también estuvimos ahondando en los temas de la salvación, y a pesar de eso rechacé muchos años a Jesús. Entonces, en teoría debería de ser suficiente escuchar tan buenas noticias, y el evangelio debería de ser un mensaje que al escucharlo inmediatamente nos llevara a los pies de Cristo y decir: Dios, gracias, porque básicamente se trata de que yo no podía, pero tú lo hiciste, y que tú pagaste por mí, por mis pecados, y me das tu perdón y tu amistad y tu paternidad sin pedirme nada, y habrá una transformación, pero no va a ser el requisito para venir a ti, sino el resultado. Entonces es casi que un paquete irresistible. Y en medio de esto vuelvo a la pregunta: ¿qué puede provocar que un joven, y no solamente hablo de aquellos que no conocen de Cristo, muchos de ustedes que por eso preguntaba, son de casa, vienen regularmente, levantaron la mano, pero que han vivido quizá una religión, un legalismo de closet, pero no se han rendido a Jesús? Y la respuesta es que hemos caído muchas veces en un engaño del enemigo en el que cayeron muchos hombres y mujeres de Dios que nos narra la Biblia, y quiero hablarte de uno de ellos. Y básicamente este engaño es creer que las cosas de Dios, particularmente cuando somos jóvenes, van a resultarnos aburridas, que nos van a arruinar la fiesta, que nos van a hacer crecer amargados, religiosos, tristes, y que nos vamos a perder lo mejor del mundo. ¿Alguna vez llegó a pasar, o ha pasado, o está pasando esta idea por tu cabeza? Seamos honestos y levantemos la mano, como que dices: quisiera o tengo ganas, pero híjole, me voy a perder la fiesta y mis cuates en el antro, y la macuspana se va a ir ahí, ¿verdad? Y qué tal si se la liga el Rufulgencio y me da baje. No, yo tengo que estar ahí. Entonces pensaste que acercarte a Dios implicaba perder los mejores días de tu vida, los días de tu juventud. A lo mejor no lo piensas en este momento. Mi pregunta no fue quién no está pensando: a ver, pagano, para qué paz, si lo vamos a liberar, ¿verdad? Suéltalo, demonio. No, a lo mejor ahorita no lo piensas, pero algún día lo pensaste. Seamos honestos, ¿quién en algún momento ha tenido esta idea? Acercarme a Dios, buscar a Jesús, va a apartarme de ciertas cosas que están chidas. Los demás, ¿no? Los demás poco a poco se van animando, como dije, él también, pues yo también, ¿verdad? Entonces, la neta es que todos. ¿Y sabes por qué no me acerqué yo durante muchos años a Jesús? Porque vivía un legalismo de closet. Yo decía, bueno, no soy un buen cristiano, no busco a Dios, no amo a Dios, no estoy rendido a Dios, pero tampoco estoy tan perdido como mis cuates, ¿no? O sea, ellos sí son bien malotes y yo no tanto. Hasta que me empiezo a encontrar con verdades en la Biblia que me confrontan. Pero esta era la idea que yo tenía, que si me acercaba a Dios, la vida iba a resultar un poco aburrida, porque es lo que el enemigo nos viene a vender. Lo intentó con el mismo Jesús. Jesús, si te postras ante mí, le dijo a Satanás en el desierto, te voy a dar todo esto. Y queridos jóvenes, yo siempre les he predicado los domingos que el enemigo cambia sus formas de aplicar sus métodos, pero no sus métodos, porque no es una persona creativa, porque se dio cuenta que no lo tiene que ser, que simplemente cambia su método generación a generación, pero puede seguir usando, cambia la forma de aplicar el método, pero puede seguir usando el mismo método y la misma estrategia. ¿Y qué es lo que hizo con Jesús? Mira, si tú te rindes a mí y dejas de servir al Padre, todo esto va a ser para ti. Y le ofreció los reinos de la tierra. Y es lo mismo que viene a hacer con nosotros. Esto lo cito a manera de introducción. Ahorita vamos a ir solamente a un ejemplo. Hey, si tú en vez de buscar a Dios y ser un aleluyo, y estás ahí los viernes en jóvenes y vas los domingos con tus jefes a la iglesia, en vez de leer la Biblia y de orar,
me buscas a mí, mira todo lo que te voy a dar, y te ofrece el mundo. Y pensamos entonces que esa es la mejor de nuestras vidas. Y hoy quiero demostrarte que esto es falso en un tema que he titulado La mejor de tus vidas, o algo así. ¿Cómo le pusimos, Chava? ¿Cómo le pusimos al mensaje? Es que le dije, de esto voy a hablar y ponle como quieras. Entonces, Chava, que les diga el título luego del mensaje, ¿verdad? Ahí está. No, así no se llama. Ese es el panel de preguntas. Esa flor ahí tampoco tiene que ver con el mensaje. Pero bueno, quiero hoy demostrarte que la mejor de tus vidas no es sin Jesús, sino con Jesús. Y yo lo he vivido desde el día que le entregué mi vida a Cristo, cuando tenía 19 años de edad, o sea, hace como 4 años aproximadamente. Comencé a vivir la mejor de mis vidas y te la quiero presentar a ti. Jesús dijo en Juan 10:10 que el enemigo viene, esta es la realidad. Ahí está ya. La vida que jamás imaginaste. ¿A poco así le pusimos? No, pues ya sí, déjenle. La vida que jamás imaginaste. El enemigo viene a matar, robar y destruir. Pero escucha lo que dijo Jesús, Juan 10:10. Yo he venido a que tengan vida eterna y se amarguen en esta vida. No. Yo he venido a que tengan vida, y es la palabra griega zoe, que habla de una vida abundante, y por eso se traduce a que tengan vida en abundancia. La vida que jamás imaginaste. Te voy a demostrar con la Biblia y con la ciencia que esa vida solamente la puedes encontrar en Jesús. Di conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Porque esto no se trata de que, ay, sí, el pastor, aleluya, que quiere más miembros en su iglesia. No, puedes no estar contento con lo que te voy a decir, pero no lo podrás rebatir, porque no solamente es bíblico, también es científico. La mejor vida que tú puedes tener la vas a encontrar en Jesús. Yo muchos años no me acerqué porque pensaba eso. Qué aburrido ir al grupo de jóvenes, qué aburrido ir a la iglesia. Mejor me quedo en mi casa dormido, mejor me voy al antro con mis cuates, mejor me voy a emborrachar con ellos. Ay, sí está divertido. Y entonces me empiezo a dar cuenta de estas cosas, y como te decía, el día que decidí entregarle mi vida, comencé a vivir la mejor de mis vidas. A un hombre, cuando era joven, como tú y como yo, en el libro de Jonás, que lleva su mismo nombre, le pasó exactamente lo mismo. Resulta que el Señor lo llama, si quieres abrir tu Biblia en Jonás capítulo 1, y si no quieres pues no la abras, yo desde aquí te lo leo. Y Dios llama a este joven profeta a que les fuera a predicar a Nínive. ¿Cómo se llama este congreso? Misión Tribu. Tú y yo tenemos una misión de parte de Dios. Y Jonás tenía una misión que era ir a predicarles a Nínive. Pero Jonás, en vez de ir a Nínive, la Biblia nos cuenta, te lo voy a parafrasear y resumir, que él agarra un barco, paga su pasaje, porque vivir la vida fuera de Dios cuesta caro. Hoy no voy a enfocarme tanto de las consecuencias, porque a veces queremos alejar a la gente del pecado espantándola, y como parte de lo que veíamos en la mañana, resulta que mucha gente busca más a Dios por miedo a las consecuencias que por amor a Dios. Entonces, claro que tenemos que hablar de las consecuencias, ¿no? Para quitarnos la venda de los ojos y darnos cuenta que el pecado cuesta caro, como le costó a Jonás. Pero hoy, más que eso, quiero hablarte no tanto, como te decía, de las consecuencias, sino de cómo la vida en Cristo es la mejor de nuestras vidas posibles. Es la vida que jamás imaginaste. Dios llama a Jonás y dice Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. ¿Sí sabes quién era Amitai? ¿No? Pues el papá de Jonás aquí lo está diciendo, no manchen, hay que leer bien. Diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Aquella qué dice la Biblia? Di conmigo, gran ciudad. Y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás se levantó. ¿Para qué dice la Biblia? ¿Para qué te levantaste tú esta mañana? Hoy para buscar la presencia de Dios, pero ¿para qué nos levantamos cada mañana? Jonás ese día se levantó, dice la Biblia, qué fuertes palabras, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dijo, Tarsis está más chido, dicen que hay unas caguamas buenísimas, los antros en Tarsis de moda están a todo dar, las tarsianas ni se digan. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando, ¿qué hizo? Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Léelo conmigo esto último. No manchen. A ver, empiezo yo con lejos, va. 1, 2, 3. Lejos de la presencia
de Jehová. Jonás no quería ir a Nínive porque Nínive era capital de Asiria, acérrimo enemigo de Israel, de donde Jonás era. Lo que Dios le está diciendo a Jonás es: Jonás, a través de tu predicación se van a arrepentir tus enemigos, y al arrepentirse yo los voy a perdonar. No era algo que le gustara a la carne de Jonás. Y esto nos enseña la primera verdad de este mensaje, que es que aunque el evangelio es maravilloso, muchas veces implican cosas que a nuestra carne no les van a gustar. Y que cuando solamente nos fijamos en el hoy, ahora, en este momento, lo que implica para mi carne, es cuando caemos en el engaño de creer que Tarsis está mejor. Y este es el problema de muchos jóvenes, que aunque han escuchado las maravillas del evangelio, de la gracia de Jesús, del amor de Dios, están viendo solamente al tiempo presente lo que tendrán que hacer o dejar de hacer, y no están viendo a largo plazo. Jonás no estaba viendo todo lo que vendría después. Él solamente estaba enfocado. Él no se estaba dando cuenta de lo que se perdería al huir de la presencia de Dios. Él solo estaba aferrado a que si yo voy a la presencia de Dios, esto implica que Dios va a perdonar a mis enemigos, y yo no quiero que Dios perdone a mis enemigos. Entonces hay cosas en las que tú te has estado enfocando, y por eso poco has cambiado muchísimo. A lo mejor te apartaste de Dios por un chavo, por una chava que te arrastró, y por eso tampoco has dejado muchísimo de lado, porque tu visión está quedando a muy corto plazo, y no te estás dando cuenta del plan tan grande que tiene Dios para tu vida si tú vas a su presencia. Dios quería que esta gran ciudad, te dije que lo dijeras en voz alta, se arrepintiera, lo cual implica que Jonás iba a ser grandemente usado por Dios. Lo primero que quiero que sepas es que el plan que Dios tiene para tu vida es muchísimo, infinitamente más grande que aquello que a lo mejor te está pidiendo que tú renuncies. Y hay pequeñas cosas que no queremos dejar, y que estamos ciegos y que decimos: es que a mí me gusta irme de borracho con mis cuates, es que a mí me gusta estar en la pornografía, es que a mí me gusta meterme marihuana, es que a mí me gusta irle al Toluca, y pecados como esos que hace la gente en esta ciudad. Y estás solamente enfocado en eso, pero no estás viendo el gran plan de Dios para tu vida, que si lo vieras te darías cuenta que es infinitamente superior a aquello a lo cual tú te estás aferrando. Y este fue el primer error de Jonás. Él no se dio cuenta de cómo Dios quería usar su vida. La Biblia dice en Malaquías 3:12 que nos iban a llamar tierra deseable. Venir a Cristo no significa me volví aburrido, religioso, fanático, aleluya. No, al contrario, es vivir una vida increíble, y aquello que tuviste que dejar en la carne no se compara con lo que Dios tiene para ti. Dice primera de Pedro 2:9 que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjate, ¿para qué? Justamente va de la mano de lo que estamos viendo en este congreso: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha escogido para anunciarle. Y esto es maravilloso, porque cuando la Biblia utiliza la palabra escogido, implica algo que no podemos perder de vista. Dios te está eligiendo para usar tu vida. Y yo no sé cómo te lo puedo explicar. ¿Te ha pasado alguna vez que echaron, por ejemplo, en el caso de los varones, la cascarita, pero nadie te escogió? No, que la neta, pues eres medio tronco, tienes 2 pies izquierdos, ¿verdad? Cuando Dios te creó te dijo: a ver, gracia o dones, elegiste la gracia, te amuelas, ¿verdad? Entonces fuiste el último. ¿Y cómo se sintió? ¿Se sintió chido? Pero cuando el mejor del equipo te escoge a ti primero, ¿cómo te sientes? O cuando van a jugar algún juego de equipos en videojuegos, en la computadora, o los universitarios, ¿verdad? Que están ya metiendo sus ¿cómo se dice? Sus cartas de solicitud de trabajo a las empresas, o los que van a entrar a la universidad, que quieres entrar en esa escuela, y que de repente te marcan y te dicen: fuiste elegido, fuiste aceptado. ¿Cómo se siente? ¿Qué es mejor, ser elegido o no ser elegido? ¿O se siente chido que te digan: gracias por participar, deja tus datos, nosotros te llamamos? Está padre cuando te llaman. ¿Qué sentirías si te marcara la persona que tú más admiras? Ya sea
el director técnico del equipo, de tu equipo favorito, algún ministro de algún ministerio, de algún grupo musical, algún presidente, algún político, algún empresario, no sé, según tu ramo, y que te dijera: hey, brother, me pasaron tu currículum, he estado estudiando tu vida, te he estado espiando y te quiero en mi equipo. Que te dijera esa persona que tú admiras: sabes que voy a iniciar un nuevo proyecto y quiero que tú seas parte de él. ¿Cómo te sentirías? Y cuando empezamos: mañana tienes que estar aquí a las 6 de la mañana, ¿lo dejarías plantado? Dirías: ay, no, qué flojera. Ahí estarías, porque te está eligiendo un grande. Ahora, la neta es que a lo mejor eso no va a pasar, pero no tienes que preocuparte, porque hay algo que ya pasó, y es que ya te eligió. No el príncipe, ni el gobernador, ni el chavo que te gusta, ni la chava que te gusta, ni el empresario, ni el político, ni el deportista. Fuiste elegido para estar en el equipo, en los planes, en los asuntos, en la selección, en la visión, en el proyecto del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres linaje escogido por Dios. Nada más lo haces porque aplaudió el de al lado, o si lo estás entendiendo. Dios te eligió. Es decir, a ver, o sea, además de que pagó por mí, como ya me lo explicaron tan claramente. No, estoy sonando a Shakira, perdón. No. Y es que tiene nombre de buena persona, pero no. Además de que me eligió y de que me perdonó, como ya me lo explicaron también, ¿me quiere en sus asuntos? Sí. Y cuando tú concibes esto, dices: el creador del universo me quiere en su equipo. Todo aquello de lo cual me tenga que despojar, como bien Pablo lo decía, lo empezamos a considerar como basura por tal de ganar a Cristo. De modo que la razón por la que estamos aferrados a cosas que no queremos dejar no tiene ningún fundamento, es simplemente una visión a muy corto plazo. Pero cuando descubrimos los planes a largo plazo que Dios tiene para nosotros en esta vida y en la que viene, nos damos cuenta que todo lo demás es basura. ¿Qué te importa si nunca has estado en los planes del hombre? Siempre has estado en los planes de tu Creador. Desde antes de que tú nacieras, le dijo Dios a Jeremías, en Jeremías 1:5: antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pregunta: ¿cuándo comenzó el llamado de Jeremías? ¿En su nacimiento? No, dice la Biblia, antes de su nacimiento. ¿Cuándo fue formado en el vientre de su madre? No, dice antes de que nacieses, pero también dice antes de que te formase en el vientre de tu madre. Escucha lo que te voy a decir. El plan que Dios determinó para tu vida fue trazado en la eternidad, antes de que comenzaras a existir. Lo sabemos porque Apocalipsis nos dice también que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. El plan de salvación ya estaba fuera del tiempo del ser humano, en la eternidad, en el plano de Dios ejecutándose. Es decir, Él ya sabía que lo rechazaríamos y aún así ya sabía lo que haría para venir a salvarnos. En su mente, no se me distraigan, estábamos tú y yo y el plan que tendría para con nosotros. ¿Por qué te digo todo esto? Porque hay muchos que están engañados. Y por eso toman ciertas salidas, porque están deprimidos, porque su vida no tiene sentido, porque no tiene propósito. Es increíble el índice de suicidios que hay en los jóvenes, la depresión tan grande que hay en la juventud. Y a lo mejor algunos de ustedes no están diagnosticados clínicamente, pero su modus vivendi es confirmación de eso. Todo el tiempo atrás del teléfono, todo el tiempo tras una computadora, en una personalidad doble, ocultando tu vida real porque tienes miedo de enfrentarla. Entonces vives una vida virtual porque no has entendido esta verdad. Porque piensas que estás aquí por accidente simplemente, que no hay un propósito, que no hay una razón de vivir, porque a lo mejor fuiste tan rechazado por tus padres, por tus amigos, que por eso buscas a través del pecado llamar la atención y quedar bien y socializar y que vean qué chido eres cuando no tienes que mostrar nada. Simplemente ser quien Dios te llamó a ser, creyendo que el plan que tiene para ti es especial. No es de que naciste y Dios dijo: ay, ¿qué voy a hacer con este cuate? No me lo esperaba. ¿Por qué no me avisaron? Pues, señores, que no estaba aquí en los planos, sus papás pecaron y pues se nos coló. Te da risa, pero que un día me dijo un joven: y ese, yo no tengo un propósito, yo no soy planeado por mis padres, soy producto de su pecado. Mis padres son de rancho, no tenían mucha educación. Entonces un día mi papá le dijo: estoy que ardo, Juana. Yo también estoy que ardo, Juano.
No, pues se me queman las habas. Pues vas, pues voy. Y pues vine, me dijo el joven. Y a lo mejor tus padres están marcados con esto. ¿Por qué naciste? Y cosas con esas que te han herido. Pero la Biblia dice que antes de que tú fueras formado en el vientre de tu madre, Dios ya había determinado lo que iba a hacer con tu vida. No es de que naciste y Dios pensó que iba a hacer contigo. Dios pensó lo que iba a hacer contigo y determinó que entonces tenías que nacer. Es así de... Necesitas un churro espiritual para agarrarle la onda. Algunos no lo entendieron. El Jeremías. No es de que naciste y Dios pensó que iba a hacer contigo. Pensó en lo que iba a hacer contigo y determinó que tenías que nacer. Cuando tú lo ves de esa manera y dices, Dios me creó en la eternidad, y mientras concebía todo el universo, ahí estaba lo que iba a hacer conmigo, en su mente. Es que te das cuenta que el plan tiene que ser tan grande que no vale la pena cambiarlo por algo tan pequeño. Que Tarsis, como te lo voy a demostrar en el punto número 2, no tiene nada que ofrecerte. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque aunque sabía que era la voluntad de Dios, no estaba de acuerdo con ella. Incluso al final de la historia la Biblia revela que termina yendo, pero de mala gana. Porque el enemigo lo engañó. ¿Para qué vas a Nínive? No prediques, eso no está padre, mejor vete a Tarsis. Y él creyó que estaba mejor Tarsis. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas que muchas veces escucharon la voz de Dios, que escucharon la palabra de Dios, el llamado de Dios, y deberá de ser suficiente para sacudirnos, pero a veces es insuficiente si no salgo de este engaño y si no me quito esta careta. Y que huyeron de la presencia de Dios. Queridos jóvenes, nos han hablado de lo que hizo Jesús. Bueno, hubo un grupo de discípulos que no les hablaron de lo que hizo Jesús. Jesús los llamó y le dieron espalda. Y es cuando voltea con los demás y les dice, ¿quieren ustedes también irse? ¿Y sabes qué le dijo Pedro? ¿A quién iremos? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Zoe. Él entendió que en Jesús estaba la vida en abundancia. Los demás no. Los demás pensaron, aún habiendo conocido al maestro cara a cara. Imagínate si es maravilloso que nos cuenten de él, conocerlo a él. Y podríamos creer, nadie lo puede rechazar. Bueno, un grupo lo rechazó. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, es que no he escuchado el evangelio, no lo han predicado, no lo he entendido. El Satanás lo entendió perfectamente. O sea, si fuera simplemente entendimiento, ¿por qué el diablo cuando era Lucifer cayó? Él conocía a Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la grandeza de Dios. ¿Y sabes por qué se revela? Porque en su libertad que Dios le concede, él pensó que podía tener una mejor vida sin Dios. Él pensó que podía ser mejor el cielo sin Dios gobernando. Entonces esto es impresionante porque vemos que desde el origen de su caída es lo que había en su corazón y es lo que sigue sembrando en otros corazones. Tu vida sin Dios puede ser mejor. No necesitas de Jesús. Y es lo que creyeron estos discípulos. Y es lo que hizo que Pedro se mantuviera firme. Y es lo que hará que nos mantengamos firmes nosotros. Creer que la vida abundante solamente está en Jesús. Jonás agarra un barco y se va a Nínive. Y déjame te cuento lo que pasa. Viene una tormenta como la de hace rato. Se empieza a inundar el barco. Empiezan a aligerar la nave y se sigue inundando. Cada uno clama a sus dioses, no pasaba nada. Y Jonás les cuenta la neta. Saben que esto es por mi culpa. Yo soy judío, mi Dios me envió a Nínive. Yo estoy de perco, de necio, de cabezón, y seguramente está tratando conmigo para que yo regrese. Échenme al mar y se deshacen del problema. No querían, pero como el barco se sigue inundando, dijeron pues no nos queda de otra. Lo aventaron a la barca y se calmó el problema. Jonás la pasó mal. La realidad de la vida sin Dios no es que solamente no la pasaremos tan bien como con Dios, sino que tarde o temprano la tormenta nos va a revelar la realidad. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que hay, como te dije hace rato, no pienso enfocarme mucho en esto, pero tampoco puedo ignorarlo. Hay consecuencias naturales. No es de que Dios diga, como no fuiste a la iglesia, aleluya, voy a inundar tu habitación para que se te quite. No, hay resultados naturales de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios.
No es de que Dios dice: y ahora voy a echar a perder tu noviazgo y tu novio que tanto amaba se va a ir con otra o con otro. No. Cuando yo no busco la dirección de Dios, tomo decisiones erróneas que traen consecuencias. Es como manejar en un lugar que no conozco, apagar mi aplicación y decir: yo ya sé, y no hacerle caso al GPS hasta que me doy cuenta que estoy perdido. Y si estoy perdido, no es porque el creador del GPS intervino en mi teléfono y dijo: voy a hacer que se pierda para que la siguiente no la pague. Perderme fue el resultado natural de dejar de seguir sus instrucciones. ¿Me estoy explicando o no? Lo mismo sucede con Dios. La Biblia dice en el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Entonces, cuando estamos en el Señor, Él va guiando dónde pisamos y a dónde vamos. Cuando yo apago la aplicación de Dios en mi vida y digo: yo puedo solo, y me voy a Tarsis, naturalmente me tropiezo o me pierdo, y hay consecuencias naturales. Y malas decisiones empiezan a afectar mi salud, mis finanzas, mis relaciones, mi familia, mi desempeño académico, mi vida emocional, mi vida mental. Porque Jesús fue claro y contundente y dijo en Juan 15 del 1 al 5: permaneciendo en mí llevarán mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Entonces, en Tarsis va a haber tormentas, va a haber consecuencias naturales, y no va a haber la bendición y el favor de Dios. No vas a disfrutar de la vida Zoe que Dios tiene para ti. Juan capítulo 4 versículo 13, te lo voy a leer y luego te lo voy a explicar. Palabras de Jesús. Viajamos tantito el Nuevo Testamento y quiero con esto demostrarte que aunque a lo mejor a tu carne le gusta más Tarsis, lo mejor que puedes hacer es dejar ese barco y correr a Nínive de una vez por todas. Juan capítulo 4. Se encuentra Jesús con una mujer samaritana y en medio de una plática que hoy no nos interesa, le dijo lo siguiente, versículo 14: mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer pensó que Jesús estaba hablando del agua del pozo. Jesús estaba hablando del agua de forma simbólica. Cualquier persona que bebiera del agua de ese pozo, que representa el agua o aquello que el mundo ofrece para saciarnos, tarde o temprano volvería a tener sed. Pero Jesús dice: el que beba del agua que yo le doy nunca más va a tener sed. Desde muchos años antes, Salomón en Eclesiastés 1:18, y este brother tuvo todo, dinero, fama, cantores, viñas, mujeres, lo que tú quieras. Y él dijo: nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué declaración se aventó Salomón? O sea, nada de lo que tú tengas, es lo que está diciendo, te va a saciar. Y hoy sabemos, a través de la gente que estudia las conexiones de nuestro cerebro, los químicos en nuestro cuerpo, los neurotransmisores, etcétera, etcétera, que esto que Salomón dijo no solamente es un dicho bíblico, sino que es una verdad científica. ¿Es una qué? ¿Una qué? Verdad científica. Y Jesús la reafirma con otras palabras: el que beba de esta agua volverá a tener sed. Porque todo aquello hoy en Tarsis que te está saciando, porque este es tu punto, a lo mejor tú dices: ah, pastor, tú estás marihuano. Yo estoy feliz de la vida sin Dios. Yo nada más vine aquí a ver si ligaba algo, ¿no? Porque me dijeron que los hermanos estaban bien sabrosos aquí en Vida Nueva, ¿verdad? Y a ver, y las hermanas, pero yo no necesito de Dios, ¿no? Yo llevo años haciendo mi santa voluntad y la vivo feliz de la vida. Y a lo mejor hoy te sientes pleno, pero tarde o temprano, ¿qué dice la Biblia? Volverás a tener sed. Nunca se sacia tu ojo de ver, ni tu oído de oír. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor ahorita te sientes bien, pero tarde o temprano va a volver ese vacío. Y suena así como medio trágico y amarillista, pero es lo que confirma la ciencia, así que discúlpame. Entonces, no es como el sermón amarillista de que y sin Cristo te va a caer un edificio en la cabeza y qué tal que un avión aterrice en tu casa. Y no, es algo inevitable. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. Dios nos hizo una forma tan increíble que nuestro cerebro reacciona ante las señales que está recibiendo, y ante esas señales libera químicos o neurotransmisores que producen diferentes reacciones. Es maravilloso cómo Dios nos hizo. Por ejemplo, cuando
un perro te está correteando, ¿qué es lo que libera tu cerebro? Adrenalina, que te da una dosis de energía extra, que neutraliza el dolor, y en momentos donde tú necesitas salvaguardar tu integridad, puede que inclusive no te des cuenta de lesiones, de heridas que tú tienes, porque la adrenalina lo cubre todo y te da esa dosis de energía y de alivio extra para que brinques la barda y escapes de tu novio, de tu perro que te venía persiguiendo. Cuando una mamá está amamantando a su hijito, libera una hormona que se llama oxitocina, que produce un sentimiento de apego entre ella y su bebé. Esta misma hormona la liberas cuando tú tienes contacto con un chavo que te gusta, en el caso de las mujeres, y los hombres liberan una que se llama vasopresina. Te gusta un chavo, liberas oxitocina o vasopresina y producen un sentimiento de apego. Empiezas a pensar en él o en ella, se conocen, se dan la mano, se abrazan. Mientras más contacto físico haya, más se liberan estas hormonas y más quieren estar juntos. De ahí que no es el tema, pero cuando hablamos de sexualidad les he compartido que es el peligro del contacto físico antes del matrimonio, porque muchos cuando se casan, si no había nada más que los uniera, en cuanto estos niveles de hormonas disminuyen a sus niveles mínimos, ya no tiene nada que los una y se terminan divorciando. Por eso que estadísticamente uno de los puntos de ruptura más comunes es entre el tercer y quinto año de matrimonio, cuando ya las hormonas disminuyeron. Matrimonios que no tenían ninguna base, jovencitas que no estaban enamoradas, estaban oxitocinadas, y son cosas totalmente distintas. Llegaste a ir, me gusta mucho este ejemplo, a la Ciudad de México, a lo que hace muchos años, cuando yo tenía tu edad, se llamaba Reino Aventura. Ahora se llama el Six Flags, 6 banderas, como le quieras llamar. ¿Ya has visto un juego que se llama el Kilauea, que es como un cohete que te avienta altísimo a, no sé si son 80 metros de altura, algo así? ¿Cuántos lo conocen? Levanten la mano. ¿Cuántos se han subido a él? Levanten la mano. ¿Cuántos ya conocen el ejemplo que les voy a poner? Levanten la mano. Y la mayoría no. Así que les digo. ¿Te acuerdas tu primera vez en el Kilauea? En el Kilauea dije. ¿Sí? Yo me acuerdo la primera vez que son, creo que 5 lados o 4, y en cada uno hay 3 asientos. Y te pones un chaleco, y ese chaleco, a diferencia de otros juegos, no tiene un cinturón que te ancle al juego. Entonces en otros tienes el cinturón que si falla el sistema hidráulico del chaleco y se levanta, el cinturón te detiene. Aquí es el chaleco nada más. Entonces tú oras para que el sistema hidráulico no falle en el nombre de Jesús, porque si falla allá arriba te lleva el rapto antes de tiempo y sales volando. Yo me acuerdo que yo me aferré al chaleco con todas mis fuerzas, y allí estaba: Señor, que no se zafe, que no se zafe, que no se zafe, que no se zafe. Y al lado mío estaba otro hombre con su esposa, y el varón estaba: Señor, que no se zafe, que no se zafe, que no se zafe. Y la esposa al lado de él: sí, que se zafe, que se zafe, que se zafe, que se zafe. Y te acuerdas que no te avisan 1, 2, 3, prepárense, sino que te avientan de sorpresa y te suspenden antes unos segundos mientras ves que otros suben y bajan gritando por todas partes y caen cosas del cielo. Entonces ahí estás, y más o menos este es el ruido del sistema hidráulico. ¿Sí o no? Y por aquí siguen te avientan hasta arriba sin avisarte, para abajo. Y si te asusté ahorita, imagínate vivirlo. Y cuando bajas se te sale el corazón. ¿Y qué te preguntan tus cuates? ¿Cómo estuvo? ¿No? ¿Y qué dijimos todos sin excepción alguna? 2 cosas. 1, estuvo horrible. 2, vamos otra vez. ¿O no? Y te volviste a formar. Pregunta: ¿por qué si estuvo horrible te formas otra vez? Porque al cerebro esa señal le produce satisfacción. O sea, más bien el cerebro recibe la señal, libera adrenalina, y el cuerpo quiere más de esa sensación. Pero ¿algún día fuiste con el pase VIP o el Flash Pass y te subiste varias veces seguidas? ¿Y qué pasó por ahí de la 5ª vez? Mira el paisaje. Andabas viendo las casas, viendo con tus cuates dónde vivían. Porque el cerebro, después de la 4ª, 5ª ocasión, ya asimila la sensación, ya sabe lo que está recibiendo
y ya no libera nada. Y aquello que te llenó al principio ya no te llena más. Y este es un ejemplo de cómo funciona la vida en este mundo con lo que tú quieras. La novia, el novio, el dinero, el trabajo, el coche, la casa, el reloj, el teléfono, los videojuegos. Disfruta lo que es bueno, pero si tú crees que en ello está tu felicidad y pones tu satisfacción en eso, es cuestión de tiempo para que llegue la quinta vez en la fila, que tu cerebro se acostumbre, que ya no libere nada y que estés tan vacío como nunca antes lo imaginaste, y te des cuenta que Salomón tenía razón y que Jesús no estaba equivocado. El agua que el mundo te da, tarde o temprano, te produce sed. No puedes ser feliz sin Dios. No hay nada en este mundo, lo confirma la ciencia, que te pueda saciar permanentemente. Tienes que salir del engaño y darte cuenta que para ser pleno y estar en paz y estar feliz, lo que tú necesitas es salir del engaño de Jonás y regresar a Nínive. Es venir a Cristo. Es darte cuenta que solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿Sabes qué dice Romanos 12:2? Termino con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. No te conformes a este siglo, ahorita te lo explico, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Son dos cosas. Uno, no tomes la forma de este mundo, no seas como todos. Dos, renueva tu mente, porque entonces vas a comprobar, fíjate esto que te voy a decir, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La Biblia dice que su voluntad consta de 3 características. Es buena, quiere decir no que todo será color de rosa, pero que aún aquello difícil va a obrar tarde o temprano para tu bien. Su voluntad, y conmigo, es buena. ¿Es qué? 2, dice que es agradable, quiere decir que al menos a ti te va a gustar. Yo muchos años no imaginé que algún día terminaría sirviendo a Dios, y me decían: Jesse, ¿tú te gustaría ser pastor? No, qué aburrido. Y no creas que ahora digo: ay, qué flojera, y pues ya ni modo, yo hubiera preferido ser futbolista, pero esto es lo que Dios quiso y aquí estoy de amargado porque fue lo que me llamó. No, creo que te das cuenta cuánto amo servir a Dios y cómo lo disfruto. Y yo no me aburro, y a algunos no les gusta y hasta se enojan, pero ese es su problema. Yo no, obviamente sin pasar los límites de lo correcto, ¿verdad? Pero yo no voy a entrar dentro de un cuadro para agradar a los religiosos, porque yo disfruto servir a Dios. Porque para mí no es: ay, chale, tengo que predicar y qué flojera, yo hubiera preferido ahorita estar. No, para mí es agradable servir a Dios. Entonces descansa en que lo que Dios tiene para ti va a ser agradable. A lo mejor hoy no lo es, no te preocupes. Es que si yo sirvo a Dios y me llama algo que no me va a gustar, no, si te llama algo va a ser que te guste. Yo me acuerdo que yo temía porque decía: y es que cuando era soltero, ¿qué tal que la chava que Dios tiene para mí no me gusta? Porque me decían lo mismo que te estoy predicando: descansa en la voluntad de Dios y en sus planes. Y yo: ¿y qué tal que no me gustan sus planes? Y que Dios me dice: mira, aquí está tu ayuda idónea, y me trae a Paquita, la del barrio, con la cara del Bester gordillo. Órale, disipula la ovejota del Señor. No, hasta que entendí esto y descansé que sus planes para mí eran buenos, eran agradables. Y dice la Biblia, es perfecta, que viene del griego teleios, que significa completa, lo cual quiere decir, ojo, que no va a incluir todo lo que tú quieres, pero no va a faltar nada de lo que realmente necesitas. Está completa. Dios no te va a dejar a medias. Todo lo que realmente es indispensable está incluido en el propósito. ¿Cómo es su voluntad? Y conmigo, es buena, agradable y completa. ¿Cómo son sus planes para ti? ¿Cómo está la chava que tiene para ti? Digo, ¿cómo es, perdón? ¿Y el chavo que tiene para ti? Bien carnalotas, luego, ustedes sí, ¿verdad? Está bien bueno, agradable y completo, pastor. Uy, 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 ay, ay, ay. Porque sus pensamientos, dice desde el Antiguo Testamento, son de bien y no de mal, para darte el fin que deseas o que Él puso en tu corazón. Y tienes que aprender a descansar en ello y empezar a disfrutar la vida en Cristo y salir de ese engaño. Pero para que tú la compruebes, dice la Biblia, tienes que dejar de conformarte, de tomar la forma del mundo, porque esta es la realidad. Si tú hablas como todos, vives como todos, piensas como todos y actúas como todos, ¿qué resultado vas a tener? El de todos. Y seamos honestos,
¿Este mundo es feliz? Las estadísticas, los bares, los psicólogos, los índices de suicidio, las familias confirman que este mundo no es feliz. ¿Quieres acabar como el mundo? Sé como el mundo. Súbete al barco donde van todos y llégale con ellos a Tarsis. Pero quieres ver cómo Dios te usa grandemente en Nínive. Dale la espalda a Tarsis. Deja de huir de su presencia y acude a su llamado, aunque al día de hoy a tu carne no le guste. Cuando Dios me llamó, yo entendí que había cosas que a mi carne no le iban a gustar. Y cuando existía el Messenger, que ustedes no saben de qué se trata, no el de Facebook, sino otro, más viejito todavía, recuerdo que algún día puse en mi estado: claro que Dios sigue hablando, solo que a veces no nos gusta oír su voz. Si quieres oír su voz, tendrás que estar dispuesto a escuchar aquellas cosas que no te gustan. ¿Estás dispuesto o quieres solamente oír lo que te conviene? Porque Dios me estaba llamando a algo maravilloso, una aventura extraordinaria con Él. Pero al mismo tiempo entendía que tendría que dejar atrás ciertas cosas que a mi carne no le gustaba dejar, pero que no se comparaba y que era basura, como dijo Pablo, con lo que Cristo tenía preparado para mí y lo que tiene preparado para ti. Porque si tú en un examen le copias al bruto del frente que sacó 5, ¿cuánto vas a sacar? Repito, si le copiaste al burro de enfrente que sacó 5, ¿cuánto vas a sacar? Maestra, ¿por qué me puso 5 si le copié re bien? Pues porque le copiaste a un burro que sacó 5. ¿Qué esperaba sacar? 5. Le hubieras copiado mínimo el que sacó 10. Entonces, si copias la vida del mundo, ¿qué resultado vas a tener? Los resultados del mundo, las familias del mundo, los matrimonios del mundo. Tristemente, quizá tu casa es un claro ejemplo de esto. Tal vez es una cruda realidad. Papá y mamá no buscan a Dios y su casa es un desastre. ¿Quieres terminar así tus días? Síguele en tu barco a rumbo a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios, buscando un montón de pretextos, aferrándote a ese pequeñísimo y momentáneo y temporal porcentaje de gozo que aparentemente te ofrece esa fila para subirte a ese juego. ¿Quieres vivir la vida plena? Sal de ese barco en este momento. Da la media vuelta. No esperes que venga la tormenta, que no sea a través de las consecuencias. Hoy reconoce como Pedro: en Jesús está la vida abundante. En su presencia está su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y ven a Él. Es Jesús, querido joven, lo que tú necesitas. Y no me refiero solamente a los nuevos, me refiero también a ti que eres de casa, que a lo mejor has tenido una religión, que has sido legalista de closet. Hoy decide rendirle tu vida. Concluyo con esto: no te estoy invitando a una vida de perfección, te estoy invitando a una vida de rendición. En la mañana yo no hubo tiempo, pero quería comentarte algo. Estábamos hablando de gracia y libertinaje, dos polos opuestos, y pocas veces hallamos el equilibrio. Nuestra vida en Cristo tiene que ser transformada, sí, pero no como un requisito previo para venir a Él, sino como un resultado de haber venido a Él. Me fascina el ejemplo de Moisés. ¿Resplandeció su rostro y por eso ganó el derecho de ir a la presencia de Dios? ¿O fue a la presencia de Dios y el resultado es que su rostro resplandeció? ¿Qué ocurrió primero? ¿El encuentro con Dios o la transformación? El problema de la iglesia actualmente es que predicamos transformación sin encuentro, lo cual es legalismo, o que queremos un encuentro sin transformación, lo cual es libertinaje. El encuentro genuino produce una transformación, resultado natural de haber conocido un Dios tan grande. Yo es lo que un día le dije en oración: Dios, no te prometo perfección, porque aunque quisiera no sé si lo voy a poder. Te prometo rendición. Quisiera decirte que nunca más fallaré, pero solo puedo garantizar que si te fallo 100 veces, 101 lo voy a intentar de nuevo. Esta invitación para ti: rendición antes de la transformación. Eso será el resultado.